Me tienen que recordar. Bien. Bueno, epidemiología en sí, así si vamos mirando un poquito, proviene del griego, bien, donde vamos a dividir la palabra, ¿no? En epi, que significa sobre, demo significa pueblo y logos significa estudio o tratado, bien. Y esto nos dice que es el estudio sobre los pueblos, ¿no? Y lo que es el estudio sobre lo que afecta a la población, ¿bien? Afecta a la población en el sentido de salud de enfermedad, en estos procesos de salud de enfermedad. Por eso era tan importante entender un poquito cómo esto se desarrolla en la persona, ¿bien? Bueno, me distraigo con los que van entrando, perdonen. Entonces, vamos a tener como definición de la epidemiología como esta disciplina, bien, que estudia. Está entre paréntesis científica, sistemática y estadística, porque en sí la definición sería la epidemiología, la disciplina que estudia la distribución y las determinantes de las enfermedades o de los eventos o fenómenos de salud. Bien, pero les puse entre paréntesis esto para que sepan que este estudio es científico, es algo sistemático y estadístico, o sea que vamos a contar, por ejemplo, las personas que se enferman, los tipos de enfermedades, bien, las personas que se mueren y de qué se mueren, bien, para tener una idea de qué es lo que está influyendo. Y las determinantes, cuáles van a ser los problemas que hicieron que esa persona se enfermara y muriera o por qué existen ciertas enfermedades. Bien, entonces la epidemiología, esta disciplina que va a estudiar la distribución, quiere decir con qué frecuencia y cuáles son los patrones que se van a ir presentando. Y las determinantes, cuáles son las causas y los factores de riesgo que van a influir para que estas personas se enfermen. Bien. Y también vamos a ver con qué ocurrencia ocurre, cuál es su variación, cuál es su distribución. Bien, vamos a mirar siempre esta distribución desde el tiempo, bien, cuándo ocurre, bien, en qué lugar, dónde, bien, y quién es el que se enferma. Bien. Recuerden que cuando tuvimos la pandemia, decía, ¿cuándo ocurre? ¿Cuándo ocurrió? ¿Dónde se inició? Bien, y cuáles eran las personas que estaban más en riesgo. Bien, ¿se recuerdan quiénes eran los principales objetivos de cuidar? Los adultos mayores. Bien, los Las adultos personas con enfermedades crónicas. crónicas, muy bien, y también los infantes, recuerden. ¿Por qué? Porque, bueno, su sistema inmune, ¿no? Todavía no está desarrollado. Bien. Y las determinantes, ¿no? ¿Cómo van a influir y por qué? Esto nos preguntamos. ¿Se recuerdan las determinantes o los factores que van a influir en la enfermedad? Así vamos repasando un poquito lo que vimos hace 15 días. La biología humana, ambiental, los estilos de vida y la asistencia sanitaria. Bien, estos son los 4 grupos que tenemos y cada uno con sus subdivisiones. Muy bien. Esto tienen que tenerlo presente porque es muy importante que nosotros sepamos descubrir estas determinantes, esto que está influyendo, esto que está enfermando a las personas. Si hacemos un poquito de historia, podemos decir que la epidemiología es algo que es antiguo y tenemos como primer epidemiólogo a Hipócrates, antes de Cristo, porque él ya dijo, ¿no?, que la enfermedad no era algo solamente como lo explicaban, que era castigo divino, etcétera, sino que era algo que
ocurría desde una base racional y no algo súper natural, de vista así, sino que era algo que estaba en el aire, en las aguas, en los lugares. Y también él introdujo este término de epidémico y endémico. Bien. Luego tenemos a Galeno, ya después de Cristo, que él va a decir que el estilo de vida nuestro va a influir mucho en nuestra salud, cómo nos comportamos, cómo vivimos, ¿no? Qué hábitos tenemos, etcétera. Y eso también va a hacer a que tengamos una mejor o peor salud. Y también va a depender del lugar donde estamos, ¿bien? Eh, luego vamos a tener otros personajes. Acá tenemos este griego, si ustedes miran el nombre, ¿no? Y yo no lo puedo pronunciar, el apellido Fracastorius, bien, que propone que la enfermedad va a ser transmitida de una persona a otra, ¿no? Con partículas demasiado pequeñas, y acá ya empieza este concepto de la teoría microbiana. Esto recuerden que también lo vimos un poco en el concepto de salud y en la historia un poco de la salud. Van a ser en microscopio. Luego vamos a tener en esta época también a Pasteur, que hace la inmunización contra la rabia, y también vamos a tener a Koch, bien, que hace el descubrimiento del bacilo de Koch. Bien, luego tenemos como evolución más cercana a nosotros en el siglo 800, ¿no? Donde estos señores realizan ya, o empiezan, en el 600, perdón, empiezan a contabilizar los datos, cuántas personas se mueren, las que se enferman, de qué se enferman, etcétera. Si estos patrones se empiezan a contabilizar nacimiento, muerte y qué ocurre con la enfermedad. También van a empezar a ver quiénes se enferman más, las mujeres, los varones, en qué edad, en qué estadio del año, ¿no? En qué estación. Bien. Por ejemplo, nosotros ahora vamos a terminar el invierno y ¿cuáles son los problemas que van a venir en septiembre? La alergia. Las alergias. Bien, vamos a empezar a tener toda la problemática de alergia. Antes, cuando estábamos preparándonos para iniciar el invierno, bueno, nos preparamos para las gripes, las influencias y todo, las bronquiolitis que generalmente atacan a los niños, las neumonías que atacan a los mayores. Bueno, cuando viene o cambia la estación, siempre sabemos que vamos a tener otros problemas tales como la alergia. Bien, entonces vamos a ir viendo por estación también cuáles son las enfermedades que se van a presentar. Acá tenemos FAR, ¿no? Padre de una estadística vital moderna y de la vigilancia. Aquí ya nace este concepto de vigilar, o sea, de controlar, de estar atentos a qué enfermedad se va a desarrollar. Y aquí tenemos este señor Snow en el 1800 en la ciudad de Londres, que él lo que hizo, no es un formado en la salud, por decir, un trabajador de salud, sino que es un estadista. ¿Y qué es lo que hace él? Él hace una observación y por eso le llaman el padre de la epidemiología de campo. Este señor dice, mira, todas las personas que van a beber del pozo que está en tal lugar de la ciudad, toman agua, se enferman y mueren. Bien, recuerden que en ese tiempo no había agua potable, no teníamos la canillita que salía el agua como sale ahora, sino que habían pozos. Entonces, ¿cómo a través de esta agua contaminada la gente se enfermaba y moría? Y este señor solo con la observación pudo controlar esta epidemia, este brote de cólera y epidemia que hubo en la ciudad de Londres. Bien. Entonces vamos a decir que cada época va a ser influenciada por su realidad. Aquí tenemos una definición del 2008, pero si ahora sacáramos la nuestra,
¿no? Sería muy distinta porque ya tenemos la experiencia, sobre todo de una pandemia que hemos vivido y que ha sido causa de problemas mayores. Bueno, acá este señor que nos dice que propone que es una ciencia que estudia este proceso de la salud y de la enfermedad en la sociedad y que van analizando bien cuál es la distribución poblacional, o sea, cómo estos factores van a influir, ¿bien? Luego vamos a tener para qué nos sirve la epidemiología, algunos de los campos en la cual nosotros vamos a usar esta ciencia. Nos va a servir para analizar las situaciones en las que nos encontramos, para vigilar, bien, para evaluar las tecnologías y para investigar. Bien, todo esto, en todos estos campos se va a usar la epidemiología y nos va a dar datos. Por ejemplo, vigilancia epidemiológica, nosotros, si tenemos alguna enfermedad que aparece, por ejemplo, un caso de sarampión, un caso de varicela o alguna enfermedad contagiosa, ¿no? De estas infectocontagiosas, tenemos que avisar inmediatamente a, al centro de salud o al centro de salud al ministerio. ¿Por qué? Porque esto se debe controlar, ¿bien? Y se debe tener bajo control hasta que no tenga una mejoría y para evitar que esto se propague. Bien, la vamos a usar en las colectividades, bien, para ver la situación de salud, para el conocimiento y difusión sobre las determinantes. Recuerden que cuando tuvimos la pandemia, nosotros, hasta que no supimos cómo funcionaba, estábamos llenos de miedo, ¿no? Creo que todos casi nos bañamos en alcohol o en lavandina, ¿no? Cuando llegábamos a la casa, desinfectábamos las cosas, etcétera. Bien. Luego vamos a tener otro grupo que van a evaluar las políticas y estrategias o las acciones o tecnologías para mejorar o saber la situación de salud. Bien, otro de los usos es importante para identificar la historia natural de las enfermedades, describir la distribución, la frecuencia, ¿no? Y las tendencias de enfermedad de la población, identificar la etiología y los factores de riesgo que aparecen, ¿bien? Identificar cuáles son los mecanismos de transmisión y de diseminación, cómo se va a transmitir esto, ¿bien? Porque cuando desconocemos no sabemos cómo defendernos. Recuerden que en la pandemia fue mucho más tranquilo cuando supimos que se transmitía por las gotitas, que usando el barbijo podíamos estar bien, que usando el alcohol gel, limpiándonos las manos, etcétera, íbamos a íbamos a estar protegidos, ¿bien? Esto también nos permite identificar la magnitud y las tendencias de salud, cuál es la vulnerabilidad de las poblaciones, cómo podemos controlar, vamos a poder evaluar la eficacia, la efectividad, etcétera. Bien, también vamos a poder describir el estado de salud de la población, cuáles son las causas que causan la enfermedad, ¿no? Y cómo esta se va a desarrollar en mí, ¿bien? Y cuáles son las intervenciones que nosotros podemos hacer. Bien. ¿Preguntas? ¿Se va entendiendo? ¿O ya Sí. se durmieron? No. Bien. Profe, yo Sí, trabajo en salud y sí. antes, ahora no participo mucho, pero antes se hacían reuniones de infectología y había un programa Vida que era donde se hacía la vigilancia de todas estas Sí. cuestiones. Eso sigue, no sé si no hará las reuniones, pero es importante que cada centro lo haga, ¿no? Porque si no, pasan a desarrollarse enfermedades que después van a ser un problema para la comunidad. Así que sí, sí, sí.
la vigilancia epidemiológica tiene que estar y es importante, ¿no? Y a veces cuando nos descuidamos vienen los problemas. Y generalmente en los centros más grandes hay estas reuniones donde vamos poniendo atención y vamos educando al personal dónde están las problemáticas. Recuerden que nosotros que trabajamos en salud, una de las grandes problemáticas que tenemos es el contagio de los pacientes intrahospitalarios. Bien, tenemos, esta es una problemática. ¿Por qué? Porque muchos pacientes, bien, llegan sanos, entre comillas, de algunos gérmenes, pero en el hospital se agarran otros. Bien, y es un gran problema. Un problema porque acá es el personal de salud el que comete los errores. Bien, así que dentro de la vigilancia epidemiológica también entra esto, de cómo yo tengo que cuidar todo este proceso para no contagiar, ¿bien? De nuevos gérmenes a las personas que están ahí. Bien, sabemos también la realidad que hay muchos gérmenes que viven en el hospital. Eso es algo que debemos saber, por eso es bueno también esta política de si el paciente puede estar en su casa, es mejor que esté en su casa. Bien. Bueno, entonces, la importancia de la epidemiología me va a servir ¿para qué? Para tener información en salud como complemento de las ciencias médicas, ¿no? ¿Por qué? Porque yo teniendo información puedo complementar de cómo va a ser el tratamiento, evaluar terapias y prevenir mayores problemas. Esto no lo vean, seguimos. Bien. Luego Decía pausa, profe. sí, decía pausa, pero no la podemos hacer. La pausa la vamos a hacer cuando pase el tiempo en el Zoom. Así que no te Sí, preocupes, sí. Laura. Eh, Bien, tenemos la investigación en epidemiología. Esto siempre se hace, ¿no? Y se hace en menor y en mayor escala. Generalmente nosotros en los centros de salud vamos a tener siempre esto porque se infectó, dónde fue el problema, ¿no? ¿Cuál fue el problema que hubo o dónde nosotros no respetamos alguna regla, no nos lavamos las manos, etcétera, y este paciente se infectó? Bien, entonces, a mayor o menor escala siempre lo vamos a hacer. Pero acá, un poco, les presento cuál es lo que hace un investigador, ¿no? Los pasos para que nosotros desarrollemos una investigación. Dice, ¿qué estudiar y para qué? ¿No? ¿Qué datos recolectar? ¿Dónde los vamos a recolectar? ¿Cómo los vamos a procesar y cómo los vamos a interpretar? Porque es muy importante investigar, es muy importante recoger datos, pero también tenemos que saber interpretarlos para que nos ayuden a mejorar los servicios, a mejorar la atención, etcétera. Bien, tenemos algunos métodos. Bien, tenemos la epidemiología descriptiva, tenemos la analítica y observacional y tenemos la analítica experimental. Estos son los métodos de investigación, ¿no? Lo que vamos a hacer en el método epidemiológico, vamos a aproximarnos en forma sistemática y ordenada, ¿no? Con este orden riguroso donde vamos a ir completando secuencias de actividades. En la que es descriptiva, ¿qué es lo que hace? Describe, su palabra lo dice. Va a Recoge, describir, perdón, es donde recoge información. no te escuché, Laura, disculpa. No, que es en la parte en la que se recoge la información, en la que se va a estudiar. Claro, voy a recoger todo lo que tengo como datos, ¿no? Pero también voy a ir, en esta epidemiología descriptiva, voy a ir recogiendo información, identificando la población de riesgo, qué variables voy a estudiar y voy a formular una hipótesis, ¿bien? Luego vamos a tener que algunas de las variables, y variables vamos a entender estas características o cualidades que nos van a resultar de interés para
el experimento y que las voy a incluir en este análisis estadístico que voy a hacer. Y las variables más estudiadas y las que voy a tener siempre en cuenta son estas: tiempo, lugar y persona. Bien, esto seguro pregunta de exámenes, cuáles son las variables más comunes que estudiamos, ¿no? Y estos las vamos a ver en el tiempo cuándo ocurre, en la persona quién es la que se enferma y el lugar dónde, ¿bien? De la persona yo voy a estudiar el sexo, o sea, las variables que puedo ver en esto: sexo, lugar de nacimiento, antecedentes patológicos, la edad, qué nivel de educación tiene, los antecedentes no patológicos, la raza, el nivel socioeconómico, características clínicas de la enfermedad, etc. Y en la variable tiempo voy a ver, por ejemplo, las variaciones estacionales, con qué frecuencia ocurre un evento en función del tiempo, bien, los ciclos o periodos en que aparece este fenómeno, cuál es la velocidad de propagación, cuál es el periodo de incubación, cuál es la duración de los síntomas. Todo esto lo veo en la variable tiempo, bien. Y en la variable de lugar voy a ver, por ejemplo, la flora, la fauna, el clima, la humedad, la altura, los recursos naturales, qué servicios básicos tiene, bien, etcétera. Luego vamos a tener esta parte analítica, epidemiología analítica, que va a diseñar estudios para ver, para examinar asociaciones. O sea, voy a usar técnicas estadísticas para comprobar esa hipótesis que hice. Bien, entonces tengo la epidemiología descriptiva, ¿ya? Y observacional, la epidemiología analítica, voy a analizar, y la experimental. Acá yo voy a intervenir, ¿bien? Voy a tener los resultados de las otras primeras y aquí puedo hacer intervención. Lo mismo, esto pasó, por ejemplo, en la pandemia cuando hicimos estudios sobre las vacunas, ¿bien? ¿Se acuerdan que se pedían voluntarios? ¿Quién quiere ser voluntario? Sí, se va observando. Bien, voy experimentando. Ya sé que la enfermedad se desarrolla de tal modo y si yo pongo vacuna, a ver qué es lo que pasa. Es lo que se hace, chicos, con los medicamentos, ¿no? Y se va experimentando en una población, en una muestra, en un pequeño grupo. Bien. Luego, acá, por ejemplo, tienen ustedes, igual este Power lo tienen en la plataforma, un ejemplo de la epidemiología descriptiva versus la analítica. Bien, por ejemplo, acá está la descripción que hizo este señor Snow en el 1800 de la epidemia. Y la analítica, cómo va a diseñar su investigación. Eso es para que después ustedes lo miren con calma. Bueno, y siempre vamos a llegar a esto, a la historia natural de la enfermedad. Por eso antes se insistía en que esto lo tenemos que tener claro, ¿no? Este periodo prepatogénico donde la tríada ecológica, esta tríada que está compuesta por huésped, agente y ambiente, que se encuentra en equilibrio. Bien, vamos a tener un periodo patogénico que se va a dividir en una etapa subclínica, ¿no? Donde vamos a tener en la patogénesis temprana, no vamos a tener los síntomas evidentes, pero ya va a empezar la enfermedad. Es lo que a veces llamamos, o sea, comúnmente está incubando. Bien, y luego tenemos el pospatogénico, donde vamos a curarnos, podemos tener una recaída, podemos quedar crónicos con una incapacidad, con secuelas, o podemos morir. Bien. Luego tenemos el enfoque de riesgo. ¿Puede repetir? Profe, le hago una consulta. Sí, En periodo prepatogénico, dijo de humedad, agente y qué más, por favor. ambiente. Acuérdate que esto lo tenemos en la unidad anterior, ¿no? Esta tríada ecológica: huésped, agente y ambiente. Gracias. Bien. Luego tenemos el enfoque de riesgo,
que también este es un método de trabajo en salud, donde vamos a mirar cómo, o se define como la probabilidad que tiene una persona o un grupo de personas de sufrir un daño en el futuro de su salud. Bien, nosotros observando las características del lugar, de las personas, etcétera, podemos hacer este enfoque de riesgo de una comunidad o de un grupo de personas o de una persona, según los datos que tengamos. Bien. Y los factores de riesgo ya sabemos que podemos tener muchos. La OMS lo dice como es una característica, una exposición que pueda tener una persona o una comunidad de sufrir una enfermedad. Esto significa el riesgo. Y esto va a depender de su sexo, edad, etc. Sabemos que los factores de riesgo, acá volvemos a repetir lo que ya hemos visto antes como determinante, ¿no? La biología humana, por ejemplo, acá tenemos los fisiológicos que están relacionados con nuestro organismo, que pueden ser factores genéticos y todas estas cosas que tenemos, ¿bien? Y que pueden ser de riesgo. El conductual, mi estilo de vida, cómo yo me comporto, etcétera. Y después tenemos también los demográficos, dónde vivo, qué hago, ¿no? A qué grupo pertenezco, los medioambientales, que también van a influir en mi salud. Bien. Tengo los genéticos, como les decía, que es algo que ya nosotros traemos y que no podemos cambiar. Entonces, dentro de esto vamos a tener diferentes determinantes que van a influir, pero también estas determinantes estructurales que hay en la sociedad, ¿no? Va a depender del gobierno y de la parte política, qué actores económicos hay, todo un contexto socioeconómico y político que va a marcar también nuestra realidad, ¿no? Y nuestra problemática. O sea, van a influir si la economía va bien o va mal, todas las políticas macroeconómicas a nivel global, el mercado del trabajo, qué políticas tiene el estado de bienestar para su comunidad, la cultura y los valores que esta comunidad pueda tener. Bien, entonces, todas estas cosas en este cuadro ustedes tienen, por ejemplo, eje de desigualdad, que vamos a tener las clases sociales, el género, la edad, la etnia, el territorio y el poder. Bien. Y determinantes intermedios va a ser estos recursos materiales. ¿Qué trabajo hago? ¿No? ¿Qué cuidados tengo? Los ingresos, mi situación económica, qué tipo de vivienda, qué entorno residencial tengo, mis factores psicosociales y mis factores conductuales y biológicos, que es una de las grandes, de un porcentaje bastante alto que va a depender sobre todo de mí, ¿bien? Y cómo son los servicios de salud en la realidad en que yo vivo. Vamos a tener siempre que va a haber una multicausalidad, no es solamente una cosa, sino que vamos a tener que ver dónde afecta, qué es lo que pasó, cuál fue el motivo, ¿no? Y esto lo vamos a tener presente y vamos a tener que resolverlo en el sentido de que no ocurre al azar las cosas, no siempre se distribuye homogéneamente. Y acá tienen un cuadrito donde ustedes pueden ir agregando, por ejemplo, causas económicas, ¿bien? Causas sociales, causas políticas, causas ambientales, causas culturales, ¿m? Que va a ser muchas de las cosas que van a influir, ¿no? Y para que se cumpla esto, van a tener que cumplir algunos criterios como la temporalidad, toda causa se precede a su efecto, qué fuerza de asociación tiene, la consistencia de observación, especificidad de la causa, el gradiente biológico, etc. Bien, perdón. El enfoque también considera la enfermedad en la población como algo dinámico, es algo que siempre se va moviendo y va cambiando y va a depender de las personas que forman esta comunidad.
Y siempre vamos a tener, volvemos a lo anteriormente dicho, esta triada ecológica, ¿no? La triada en que está el ambiente, el huésped y el agente. Entonces tenemos el lugar, la persona y el tiempo en que ocurre. Bien. Chicos, se va a cortar y antes que se corte nos desconectamos y nos volvemos a conectar. ¿Les parece? Porque si no, son los 40 minutos que dura el tiempo del Zoom. Pero nos volvemos a conectar, ¿ok? Bueno.